¿Por qué, a pesar de tus oraciones, tus bendiciones parecen estar retenidas? ¿Qué fuerzas invisibles podrían estar obstaculizando los planes que Dios tiene para tu vida? La respuesta puede encontrarse en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura revela que detrás de cada frustración, cada puerta cerrada y cada retraso inexplicable, puede haber una guerra espiritual activa. Hoy exploraremos cómo Satanás y los espíritus que te vigilan intentan bloquear tus bendiciones, interfiriendo con el propósito divino para tu vida. Te mostraremos cómo identificar estas influencias, resistirlas con autoridad espiritual y recuperar lo que el enemigo ha querido arrebatarte. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la oscuridad ha tenido un propósito específico: imitar, sabotear y destruir todo lo que proviene de la luz. Satanás no actúa al azar. Él no lanza ataques sin estrategia, ni se presenta sin antes haber estudiado con precisión a su objetivo. Y tú eres uno de ellos. Tal vez nunca lo pensaste de esa manera, pero hay una guerra silenciosa desarrollándose a tu alrededor. Una batalla en la que tu nombre no solo es conocido, sino también observado constantemente. Las bendiciones que Dios ha preparado para ti no están perdidas. Están siendo bloqueadas por una vigilancia espiritual que no puedes ver con los ojos, pero que tiene consecuencias reales en tu vida diaria. Y todo comienza con una mirada atenta, astuta, meticulosa por parte del enemigo. Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, incluso él fue blanco de esa vigilancia oscura. En Job 1:7, cuando Dios pregunta a Satanás de dónde venía, su respuesta fue clara: de rodear la tierra y andar por ella. No estaba vagando sin rumbo, estaba observando, buscando una oportunidad, estudiando vidas, hábitos, decisiones. No fue casualidad que mencionara a Job inmediatamente después. Lo conocía, sabía cómo vivía, sabía cómo pensaba, y aún así esperaba el momento oportuno para probar su fe y, si fuera posible, destruir su bendición. Esta no es solo una historia del pasado. Hoy también se repite en la vida de muchos, tal vez en la tuya. ¿Has sentido que hay algo que se interpone? Oras, trabajas, haces lo correcto, pero la promesa no llega. No es que Dios haya olvidado lo que te prometió, es que el enemigo ha levantado vigilancia contra ti. Espíritus asignados para observarte, detectar tus puntos débiles, tus patrones emocionales, tus tentaciones más silenciosas. Y una vez que han comprendido por dónde pueden entrar, comienza el bloqueo. No siempre lo hacen con violencia evidente. Muchas veces lo hacen con demora, confusión, cansancio espiritual. Son formas de guerra que no dejan heridas visibles, pero desgastan tu fe. Pedro también lo advirtió con firmeza. En 1 Pedro 5:8 se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No está quieto, no descansa, no ignora. Él anda alrededor, observando cuidadosamente quién está lo suficientemente distraído como para no notar su presencia, quién está lo suficientemente herido como para no resistir el próximo ataque, quién ha bajado la guardia en su vida espiritual. Y una vez que encuentran a alguien así, no tarda en actuar. Esta vigilancia espiritual no se presenta con espectáculos o fenómenos que llamen la atención. Muchas veces se manifiesta a través de pensamientos repetitivos, sentimientos de indignidad, una sensación persistente de fracaso y puertas que se cierran justo cuando pensabas que se iban a abrir. Son tácticas de invisibilidad con las que el enemigo actúa para que tú no lo notes,
para que pienses que se trata simplemente de mala suerte, o que quizás Dios ya no está tan interesado en ti como antes. Pero esa es la mentira más eficaz del enemigo: hacerte creer que tu bendición no llegará porque tú no la mereces. La verdad es que tú ya fuiste bendecido desde antes de nacer. Efesios 1:3 lo declara con autoridad: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones ya están decretadas, ya existen, pero el enemigo las vigila, porque sabe que si las recibes, cumplirás tu propósito. Sabe que si llegas a caminar en la plenitud de lo que Dios ha dicho de ti, su influencia sobre otros también se debilitará. Por eso trata de impedir tu avance. Por eso te estudia. Jesús mismo fue observado por el enemigo desde el inicio de su ministerio. En Lucas 4, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, Satanás esperó 40 días para tentarlo. No lo atacó de inmediato. Lo estudió en su momento de hambre, de debilidad física, de aislamiento. Y fue entonces cuando lanzó sus ofertas. Pero Jesús respondió con la palabra. Cada tentación fue derribada con un escrito está. Porque la única forma de desarmar una vigilancia espiritual es manteniéndote cubierto por la verdad de Dios. No con esfuerzo humano, ni con justificaciones racionales, sino con autoridad bíblica. No estás solo en esta batalla. Dios nunca permite que el enemigo actúe sin límites. En el mismo relato de Job, fue Dios quien puso los límites. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Esto demuestra que incluso en medio del ataque más intenso, el enemigo solo puede actuar hasta donde Dios lo permite. Pero eso no significa que debas ser pasivo. Debes estar alerta, velando. Como lo dijo Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay momentos en los que sentimos un cansancio que no tiene causa aparente, un peso en el alma, una lucha emocional sin razón lógica. En esos momentos el enemigo está más activo que nunca, porque ha identificado una grieta, una debilidad, una zona vulnerable en ti. Y es allí donde empieza su obra, susurrándote mentiras, trayéndote recuerdos que alimentan la culpa, haciéndote sentir insignificante frente al plan de Dios. Y si logras creerle, su estrategia funcionó. Porque no necesita destruirte físicamente. Le basta con que abandones tu fe. Pero Dios te ha dado herramientas para resistir. La armadura espiritual descrita en Efesios 6 no es una metáfora poética. Es un manual de defensa contra la vigilancia demoníaca. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Cada pieza es vital, porque cada día sin excepción está siendo observado. Y cada decisión que tomas puede fortalecer tu defensa o abrir una puerta innecesaria. Recuerdo una historia real de una mujer que oraba fervientemente por su familia, por sus hijos, por su ministerio. Todo parecía estancado. Los trabajos no duraban, las enfermedades se repetían, los conflictos familiares eran constantes. Hasta que un día, en medio de una oración, sintió la dirección del Espíritu para hacer una limpieza espiritual en su casa. Al revisar ciertos objetos, encontró varios elementos heredados que estaban relacionados con prácticas ocultas. No les había dado importancia, pero servían como punto de vigilancia espiritual. Una vez que los sacó, todo comenzó a cambiar, porque el enemigo no necesita una puerta grande para entrar, solo una rendija abierta. En 2 Corintios 2:11, Pablo nos advierte, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto nos enseña que ignorar la forma en la que él actúa es lo que lo hace más peligroso, porque donde hay ignorancia espiritual, hay ventaja para el enemigo. Pero cuando se expone su estrategia, su poder se debilita.
Hoy puedes comenzar a cambiar esa historia. Puedes empezar por preguntarte: ¿qué áreas de mi vida están siendo observadas? ¿Dónde siento más presión espiritual? ¿Qué pensamientos se repiten con fuerza y tratan de apartarme del camino? Esos indicios no son casuales, son señales de una vigilancia en curso. Y es allí donde debes levantar el escudo de la fe y declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, como lo dice Isaías 54:17. Hay ángeles también observándote, esperando tus oraciones, tus decretos, tus pasos de fe para actuar en tu favor. Porque así como hay espíritus asignados por el enemigo, también hay ejércitos celestiales enviados por Dios. En Según de Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo tuvo miedo al ver el ejército enemigo, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y al instante el joven vio el monte lleno de caballos y carros de fuego. Eso también es real hoy. No estás solo. La vigilancia enemiga existe, pero la cobertura de Dios es mayor. Ahora que lo sabes, no puedes permitir que tu vida se desarrolle con pasividad. Tu oración debe volverse más estratégica, tu adoración más intencional, tu santidad más firme, porque cada acción que tomas con fe es una barrera que impide que el enemigo acceda. Cada palabra de vida que declaras debilita su vigilancia, y cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de ceder al temor, estás cancelando un ataque que había sido planeado cuidadosamente contra ti. Satanás estudia, pero Dios revela. Satanás observa, pero Dios te protege. Y aunque hay espíritus que te vigilan para frenar tus bendiciones, el Espíritu Santo vive en ti para asegurarse de que llegues exactamente a donde Dios ha planeado. El enemigo puede saber tu nombre, pero no tiene autoridad sobre tu destino. Solo tú decides si crees en las mentiras que te susurra o en las promesas eternas que Dios ya escribió sobre ti. Hay algo que el enemigo conoce muy bien: Dios es justo, y esa justicia implica que no puede bendecir lo que está deliberadamente contaminado. Cuando hay pecado no confesado en la vida de un creyente, se produce una grieta espiritual. No importa cuánto se ore, cuánto se ayune o cuán firmemente se declare una promesa, si hay transgresiones escondidas, no tratadas ni reconocidas delante de Dios, entonces las bendiciones quedan suspendidas, bloqueadas en el plano espiritual. Es allí donde los espíritus vigilantes encuentran acceso legal para operar, no porque Dios lo permita por capricho, sino porque se han roto principios que Él estableció desde la eternidad. Proverbios 28:13 lo establece con claridad incuestionable: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una ley espiritual. El pecado encubierto detiene el avance. No se trata de errores cometidos por ignorancia, sino de aquellos actos que han sido justificados, ignorados o simplemente archivados en el interior como si no existieran. Cuando se tolera un área de desobediencia, se le cede al enemigo un derecho de ocupación. Y ese derecho es suficiente para que espíritus asignados bloqueen caminos, cierren oportunidades y empañen lo que debía ser claro. El Salmo 66:18 lo dice de forma aún más directa: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El problema no es solo el pecado como acción, sino la actitud interior que decide mantenerlo sin arrepentimiento. Mientras esa condición persista, las oraciones quedan interrumpidas. Y cuando la comunicación con el cielo es obstruida, los cielos se cierran también para la manifestación de las bendiciones. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada decisión, cada omisión, cada pensamiento sostenido que contradice la voluntad de Dios tiene peso legal ante las potestades. No se trata de condenación, sino de autoridad. Cuando un creyente guarda pecados sin confesar, camina con brechas. El enemigo lo sabe, y como acusador, según Apocalipsis 12:10,
se presenta para denunciar esas áreas ante el trono. Esto no es figurativo, es una realidad espiritual continua. Y si esa acusación tiene base, la intervención del enemigo no puede ser detenida hasta que haya arrepentimiento genuino. Uno de los ejemplos más claros está en la historia de Acán, en el libro de Josué. El pueblo de Israel acababa de conquistar Jericó bajo la dirección milagrosa de Dios. Pero en la siguiente batalla, contra un enemigo pequeño como Jai, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Acán había desobedecido el mandato de no tomar del anatema. Un solo acto de desobediencia oculto afectó a toda la nación. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Aunque solo uno pecó, Dios trató la situación como una contaminación colectiva, porque lo oculto en el campamento abría una puerta que el enemigo podía usar contra todos. El pecado no confesado no solo bloquea bendiciones personales, también puede afectar a familias enteras, a generaciones, a comunidades. El mundo espiritual se rige por pactos y principios. Cuando se viola un principio sin confesión, se activa una maldición legal que puede persistir hasta que alguien decida enfrentarlo con la verdad. Por eso el arrepentimiento no es una opción decorativa en la vida espiritual, es un requisito para el fluir del favor divino. Isaías 59:1-2 lo expresa con una fuerza que no deja lugar a dudas. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios haya cambiado, no es que su poder haya disminuido. Es el pecado no tratado lo que interrumpe el canal entre el cielo y la tierra. Es esa barrera invisible la que bloquea la intervención divina, aunque la promesa ya haya sido decretada. El enemigo conoce este principio y por eso no necesita tentar todo el tiempo con pecados nuevos. Le basta con que mantengas sin confesar lo viejo. Él sabe que mientras eso siga oculto, no hay avance. No importa cuánto avances físicamente, si en lo espiritual estás atado, la bendición no llega. Porque Dios no puede respaldar lo que está en rebelión. El Salmo 32:3-4 describe el efecto espiritual de guardar pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay desgaste interior, hay estancamiento, hay pérdida de vitalidad cuando se rehúye al quebrantamiento. En el Nuevo Testamento, Pedro enseña un principio que demuestra cómo incluso áreas específicas de pecado afectan directamente nuestras oraciones. En 1 Pedro 3:7 habla a los esposos, diciendo que deben tratar a sus esposas con honra para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto revela que el pecado relacional, la injusticia, la dureza del corazón, tienen la capacidad de cerrar el canal espiritual. No son actos aislados, son bloqueos activos que detienen el mover de Dios en la vida de quien los practica. Es importante entender que el pecado no confesado no es solo lo que se hace, sino también lo que se tolera. Santiago 4:17 aclara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El enemigo también vigila eso. No necesita que caigas en una gran transgresión. Le basta con que te mantengas indiferente a lo que sabes que debes cambiar. Esa indiferencia se convierte en complicidad espiritual, y la complicidad abre puertas. Dios no busca perfección humana, pero sí busca integridad. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque su corazón era rápido para arrepentirse. El Salmo 51 es la mayor prueba de esto. Tras su pecado con Betsabé, David no justificó, no escondió, no trasladó la culpa. Se quebrantó. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51:2. Ese clamor restauró su conexión con Dios y permitió que la bendición fluyera otra vez.
Cuando un creyente vive con una conciencia cauterizada, justificando lo injustificable, se convierte en rehén del enemigo. No porque Dios lo haya rechazado, sino porque su falta de confesión mantiene activa la acusación, pero la confesión desactiva el derecho del enemigo. 1 Juan 1:9 lo afirma con firmeza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es solo verbal, es un acto de rendición espiritual que restablece la cobertura divina. El Espíritu Santo no deja al creyente en ignorancia. Cuando hay pecado que necesita ser confesado, Él lo revela. A través de la palabra, a través del discernimiento, a través del peso espiritual en la conciencia. Ignorar esa voz no solo endurece el corazón, también fortalece el argumento del enemigo en el tribunal espiritual. El juicio espiritual no se basa en apariencias externas, sino en condiciones internas. Por eso Jesús fue tan enfático en Mateo 23:27, cuando denunció la hipocresía de los fariseos. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dios mira el corazón, y es allí donde se decide si la bendición será liberada o retenida. Porque la bendición no es solo un acto de favor, es una manifestación de alineamiento. Cuando el corazón está limpio, cuando no hay duplicidad, cuando se ha roto el pacto con el pecado, entonces el cielo responde. Entonces las oraciones suben sin resistencia. Entonces las promesas encuentran tierra fértil para germinar. En el plano espiritual nada es accidental. Cada bendición detenida tiene una causa. Y si no se trata de vigilancia enemiga externa, entonces se debe examinar el estado interno. El Salmo 139, 23, 24 expresa una oración que debe convertirse en práctica constante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta búsqueda honesta de pureza interior desarma cualquier acusación del enemigo, porque cuando no hay pecado oculto, no hay argumento legal, y sin argumento no hay derecho de obstrucción. Cada vez que un creyente confiesa y se aparta, una puerta se cierra al enemigo. Cada acto de arrepentimiento es una declaración de guerra contra los espíritus que vigilaban esa área. Y cada rendición auténtica restablece el flujo del favor divino. El enemigo no puede operar donde hay santidad activa. No puede bloquear lo que ha sido purificado. No puede tocar lo que está cubierto por la sangre de Cristo. Esta es la verdad que restaura, que libera, que desactiva toda estrategia de sabotaje espiritual. El pecado no confesado es una prisión invisible, pero el arrepentimiento es la llave que abre las puertas y deja que las bendiciones de Dios entren como un río impetuoso. Porque el cielo no está cerrado, está esperando que el corazón se abra. El enemigo sabe que las emociones humanas no son simplemente reacciones momentáneas, sino canales espirituales que pueden inclinar el alma hacia la luz o arrastrarla hacia la oscuridad. Las bendiciones de Dios no solo son frenadas por ataques externos o puertas abiertas por el pecado, también pueden quedar suspendidas cuando los pensamientos, sentimientos y estados emocionales son manipulados desde las tinieblas. Satanás y los espíritus que te observan no solo estudian tus acciones, sino que monitorean tus emociones, identifican los momentos de mayor vulnerabilidad y siembran pensamientos estratégicos que distorsionan tu percepción de la realidad espiritual. El alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. Allí habitan la mente, la voluntad y las emociones. Cuando el alma es sacudida por emociones desordenadas, se debilita la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo. La tristeza no tratada se convierte en desesperanza. El enojo no rendido se convierte en rencor. El miedo persistente se transforma en incredulidad. En este terreno de confusión interna, el enemigo construye fortalezas.
El apóstol Pablo lo explicó en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las fortalezas no son edificios físicos, son estructuras mentales formadas por emociones manipuladas que se oponen a lo que Dios ya dijo. Una mente abatida es una puerta espiritual para el estancamiento. Una emoción crónicamente desordenada puede paralizar los pasos de fe necesarios para recibir lo que el cielo ya decretó. El enemigo lo sabe. No necesita atacar con destrucción abierta si puede controlar desde la tristeza, la ansiedad, el temor o la autocompasión. Si logra mantener a una persona atrapada en su mundo emocional, desconectada de la verdad de Dios, entonces ha conseguido detener su avance sin necesidad de levantar una sola arma visible. Es una estrategia más eficaz que cualquier confrontación directa. Jesús, en el huerto de Getsemaní, vivió un momento de intensa presión emocional. La tristeza de su alma era tal que dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26, 38. Sin embargo, no permitió que esa tristeza dirigiera su decisión. Se postró, oró y se sometió al Padre. Es en esa rendición donde reside la clave para evitar que el enemigo utilice las emociones como armas. Cuando se elige obedecer a pesar del dolor, cuando se ora aunque el corazón esté cargado, cuando se decide avanzar aunque todo en el interior grite lo contrario, entonces el alma es gobernada por el Espíritu y no por las circunstancias. En muchos casos, las bendiciones están retrasadas no por falta de fe, sino por una guerra emocional no resuelta. El pueblo de Israel, al borde de la tierra prometida, permitió que el miedo distorsionara su percepción. En Números 13:33 confesaron: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No fue Dios quien dijo que eran pequeños. Fue su percepción emocional la que los hizo ver derrotados antes de entrar. Ese temor bloqueó su entrada durante 40 años. La promesa estaba lista, pero la emoción manipulada anuló la fe. Esta es una de las formas más comunes en que las bendiciones son bloqueadas. La emoción se eleva por encima de la verdad. Las emociones no deben ser ignoradas, pero sí sujetas a la autoridad de la palabra. El Salmo 42:5 nos muestra este principio con poder. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí el salmista no niega su tristeza, pero tampoco se rinde a ella. Le habla a su alma, le ordena esperar, le recuerda en quién está su esperanza. Esta acción espiritual detiene la manipulación emocional. Es un acto de guerra interior que desactiva la vigilancia espiritual que busca aprovecharse del quebranto del alma. Los espíritus asignados por el enemigo observan cuando el creyente se siente solo, traicionado, rechazado o cansado. Saben que esas emociones no resueltas son el terreno más fértil para plantar mentiras. La tristeza puede hacerte creer que no eres amado por Dios. El miedo puede hacerte pensar que no tienes futuro. La culpa puede convencerte de que no eres digno de las bendiciones. Pero todas esas son distorsiones, no realidades. Por eso Pablo exhorta en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Ceder a una emoción negativa sin confrontarla con la verdad le da acceso a las tinieblas para operar desde dentro. Las bendiciones espirituales necesitan fe activa, pero también estabilidad emocional. No es posible recibir y sostener lo que Dios da si el corazón está gobernado por emociones oscilantes. El apóstol Santiago lo advierte con claridad en Santiago 1:6-8. Pero pida con fe, no dudando nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El doble ánimo no es solo duda mental,
es el resultado de emociones sin dominio. Hoy cree, mañana se desespera. Hoy ora, mañana se rinde. Este vaivén emocional bloquea la manifestación de lo que ya fue prometido. El enemigo no puede crear emociones, pero puede manipular contextos para provocarlas. Puede sembrar pensamientos, puede agitar el ambiente, puede usar palabras ajenas para encender heridas internas. Por eso es vital fortalecer el espíritu con la palabra cada día. Romanos 12:2 exhorta a renovar la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación desactiva los esquemas emocionales que el enemigo utiliza como trampas invisibles. La manipulación emocional no siempre se presenta con dolor evidente. A veces se disfraza de apatía, indiferencia o autosuficiencia. Todo estado emocional que desconecte al alma de la dependencia activa de Dios es una trampa. El orgullo, por ejemplo, es una emoción inflada que lleva al creyente a confiar en su propia fuerza. Y cuando esto ocurre, el fluir del cielo se detiene. Proverbios 16:18 lo sentencia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El enemigo vigila para detectar esos momentos en los que el alma comienza a exaltarse, porque sabe que allí puede operar sin resistencia. La palabra enseña que el dominio propio es fruto del espíritu. Gálatas 5:22-23 enumera: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta templanza o dominio propio es la autoridad sobre las emociones. Cuando se desarrolla este fruto, la vigilancia del enemigo queda frustrada. Ya no puede activar tristeza crónica, ni angustia constante, ni parálisis emocional. Porque el alma ha sido entrenada en obediencia. Dios no ignora las emociones humanas, pero tampoco permite que ellas gobiernen el destino. En 1 Reyes 19, Elías, después de haber visto fuego descender del cielo y haber derrotado a los profetas de Baal, cayó en un estado de desesperación emocional tan profundo que pidió la muerte. Pero Dios no lo reprendió, le dio descanso, lo alimentó, lo restauró y luego le recordó su misión. Esto demuestra que aunque las emociones pueden sacudir a los más espirituales, no son la verdad final. La voluntad de Dios se impone por encima del sentir del momento. Hay bendiciones que no han llegado no porque Dios las haya negado, sino porque el alma aún no está preparada para recibirlas. Un corazón ansioso puede desviar una promesa. Una mente ofuscada puede malinterpretar una dirección divina. Por eso es vital cultivar la paz como estado interior. Filipenses 4:6-7 instruye: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una muralla espiritual que protege del sabotaje emocional. Cuando ella gobierna, el enemigo no encuentra acceso. El Espíritu Santo no solo guía en lo espiritual, también sana las emociones. Isaías 61:1 profetiza sobre Cristo: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús no solo vino a perdonar pecados, sino a restaurar el alma. Un corazón restaurado es tierra fértil para la bendición. Un alma sana puede recibir, sostener y multiplicar lo que el cielo entrega. El enemigo lo sabe y por eso intenta mantener abierta cada herida emocional. Pero la sanidad ya fue decretada en la cruz. No hay emoción que Cristo no pueda redimir. Cada lágrima que ha brotado en medio de la espera ha sido registrada. Salmo 56:8 dice: tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Las emociones no son ignoradas en el cielo, pero deben ser gobernadas en la tierra. Porque solo un corazón firme puede ver la gloria manifestada. Solo una mente renovada puede sostener lo eterno.
Dios ha depositado en ti promesas inmensas. El enemigo ha observado tus emociones, ha intentado agitarlas, desviarlas y usarlas como cadenas invisibles para retener lo que te pertenece. Pero ahora sabes que no estás obligado a obedecer lo que sientes. Estás llamado a creer lo que Dios ha dicho. Tus emociones no son tu identidad. Tu identidad está en Cristo y Él no cambia. Cuando el alma se somete al Espíritu, los cielos se abren y lo que estuvo